Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los retailers británicos. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana se ha sabido que Bill Ackman ha tomado una nueva posición y, como nos tiene acostumbrados, Baby Buffett, el denominado Baby Buffett, pues ha hecho una presentación de su tesis. De hecho, normalmente Bill Ackman suele tener una tesis y siempre ve algún problema en una compañía. Y siempre pues él piensa que el management no lo está haciendo bien y, por lo tanto, en esa tesis de inversión no solo expone las cosas que están infravaloradas de esa compañía, sino que qué acciones tomar para realizar el valor real de esa compañía. Sin embargo, en este caso no ha sido así, sino que simplemente ve una compañía, según él, infravalorada y realiza una tesis de inversión, como la haría cualquier persona, y la hace pública. Y Starbucks se une a ya un portfolio de comida rápida que tiene Bill Ackman, que tiene tanto a Chipotle, donde intentó mediar con el management para cambiar diferentes cosas, y Restaurant Brands International, que también es una clásica de Pershing Square. Por lo tanto, ¿cuál es la tesis de Bill Ackman? Bueno, que para empezar es Starbucks, una marca dominadora en el segmento de café, y que además el propio segmento es algo que crece. Por otro lado, hay digamos una propuesta de valor y una marca conocida a través durante muchísimas décadas, y que, bueno, si bien es verdad que últimamente ha tenido peores likes for likes, ¿no? O System Store Sales, se han propuesto una variedad de reformas que se espera, o él espera, que mejoren las ventas. Además, se ve en Starbucks, se percibe como un problema que Schultz va a salir o quiere salir de la compañía. Sin embargo, según Bill Ackman, los recientes cambios son para bien y bueno, espera que Starbucks siga pudiendo generar valor aún el fundador no estando en la compañía. Lo que tengo que decir yo es que, bueno, Starbucks es una empresa que yo no consigo entender o no entiendo la propuesta de valor que se le hace al consumidor, ¿vale? O sea, entiendo que tiene una marca y a la gente le gusta ir. Sin embargo, yo como persona pues veo que si se montara una cafetería al lado igual, más barata, pues yo iría a la más barata. Esto, que digo, no se cumpliría seguramente, pero bueno, por sesgos propios, pues es algo que produce desconfianza. Y bueno, pues ¿qué diferencia hay entre Costa Coffee y Starbucks? Pues para mí no mucha. Pero bueno, tengo que admitir que aún así, si tú ves la presentación de Bill Ackman, pues los retornos a la inversión son muy buenos y de hecho lo que es bonito de estas presentaciones es que muchas veces hacen investigaciones, ¿no? Por ejemplo, Taco Bell no es una compañía pública y hacen estimaciones de sus ventas, y en concreto hacen estimaciones de cuánto cuesta montar un Taco Bell y un Starbucks. En este caso, cuánto cuesta montar un Starbucks pues es conocido, y también lo que hacen es mirar el retorno, o sea, las ventas de esa unidad o de ese restaurante de comida rápida, y ver el EBITDA de esa unidad. Y lo que obtienes es que el retorno sobre la inversión en Starbucks es muy muy alto, incluso más alto que Taco Bell. Por ejemplo, montar un Starbucks cuesta $680.000, mientras que un Taco Bell 1.300.000, 1.200.000 por ahí. Y de hecho esta diferencia viene porque el Starbucks no tiene cocina, y eso parece ser que sí que es un
algo que lleva bastante gasto asociado. Y sin embargo, aun teniendo mucho menos gasto para empezar, el EBITDA pues es 450 millones en un Starbucks y en un Taco Bell es de 480. Es decir, el EBITDA es básicamente igual, pues poniendo mucho menos dinero al principio. Y además, pues si te vas a China, el retorno sobre la inversión es todavía más alto. Y entonces, pues Pershing Square, basándose en estas estimaciones y en todos los nuevos restaurantes, entre comillas, que van a abrir, pues le sale que tiene un retorno base del 19% anual, haciéndolo un caso pues muy atractivo de inversión. Entonces, bueno, este sería un poco el resumen de la presentación, que creo que tiene 46 slides o así, que es bastante ameno y a mí me gusta bastante. Así que os recomiendo, pues, si queréis aprender o tener una nueva perspectiva de esa industria, ver la presentación de Pershing Square de Starbucks. Otra noticia que ha copado el final de semana ha sido todo el culebrón relacionado a Pastisserie Holdings. Pastisserie Holdings es una empresa que es dueña de Pastisserie Valerie, que es una especie de bollería, panadería que parece ser que está especializado en hacer tartas, etcétera, y también pues tienen una página online que puedes pedir tartas para que te las traigan. Y bueno, que en un principio tampoco parece el mejor negocio del mundo, ¿no? Y ni tampoco el más apasionante, Pero bueno, es una empresa que creo que tenía 450 millones de cotización. Pero lo interesante es que ha estado envuelto en lo que para un inversor es una pesadilla de grandes magnitudes, que es que se ha descubierto que el CFO pues parece ser que ha cometido un fraude, o que al menos las cuentas que se presentaban anualmente no eran las reales. Y esta notificación se ha producido durante 3 días, el 10, 11 y 12 de octubre, donde en el 10 aparecía la primera noticia de que podía haber algún comportamiento fraudulento, por lo tanto la cotización se para, ya está suspendida. Y bueno, a medida que han ido pasando los días, se ha sabido más cosas. Al CFO lo han arrestado, luego le han sacado de la cárcel. Y bueno, finalmente la última nota de prensa este viernes ha sido que tienen que hacer una ampliación de capital, ya que la posición de caja que venía representado en las cuentas anuales no era real y de hecho pues tienen deuda, y para hacer frente a esos pagos y al working capital necesario para seguir adelante necesitan como mínimo esa ampliación de capital de 15 millones y además que se hace como a una décima parte del precio hace 5 días de la empresa, y además pues el director, el CEO, él a nivel personal ofrece un préstamo a la empresa de 10 millones de libras. Entonces nos encontramos ante un caso bueno, tal como yo lo veo al menos, es un cisne negro que, vamos, es muy difícil, viendo las cuentas, haber predicho esto. Además, hay que tener en cuenta que el CEO era una persona que tenía mucha experiencia en este tipo de negocios, venía del private equity, tenía muchas acciones de la compañía y tenía experiencia en lanzar al éxito a todo este tipo de compañías al consumidor, que son pues de pizzas, de comida rápida, o como en este caso, pues pasteles. Entonces te encuentras con el caso de, bueno, directiva 100% alineada contigo y que aún así pues te la cuelan a ti, y especialmente se la han colado a una persona que, tenía todo su patrimonio, 50% de su patrimonio en esa empresa.
lo cual demuestra también, de alguna forma, que el ya tan conocido skin in the game está bien y es muy importante, pero no te libra de desgracias como esta. O sea, de repente el CEFO, pues no sé, se le va la cabeza o los incentivos que tiene o lo que sea. Hay un grupo de personas en una empresa que empiezan a actuar de forma pues no correcta y eso pues es muy difícil de anticipar. Sería muy fácil ahora ser ventajista y decir, bueno, pues una empresa con tantos márgenes pues no es posible que fuera verdad y ya se veía que algo malo había. Bueno, realmente a toro pasado evidentemente es muy fácil montar cualquier historia, pero para mí es muy difícil. Sin embargo, quizás un razonamiento que sí que se podría haber hecho y creo que es razonable es que Pastisserie Holdings creo que tenía un margen EBITDA de más del 20%. Entonces, tú puedes decir que es difícil que tú digas, bueno, un margen del 20%, esto haciendo pasteles, que todo el mundo sabe hacer pasteles y hay miles de panaderías y tiendas de este tipo, pues bueno, es mentira. Pues eso es muy difícil decirlo. Sin embargo, un inversor podría decir, este margen es muy alto y por lo tanto me parece difícil de sostener en el futuro. Lo cual quizás podía arrojar cierto escepticismo, no hacia las cuentas en sí, pero sí hacia la sostenibilidad de esos márgenes, haciendo una cosa pues bastante fácil de hacer y bastante fácil de arbitrar por compañías y panaderías que estén al lado. Entonces, bueno, quizás por ahí se podría haber tirado algo, pero realmente yo admito que esto es un cisne negro que no se lo deseo a cualquier inversor, ya que es una pesadilla que vamos, o sea, tú partes de que las cuentas sean correctas y si te mienten y te lo tragas, pues no hay nada que hacer y, oye, al final también hay que tener en cuenta que un análisis de una empresa es un análisis de lo que sabes y de lo que no sabes. Tú no sabes todo de una empresa y por lo tanto pues tendrás que ajustar esa posición según lo que tú sepas y lo que no sepas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tú viendo 10 cuentas anuales no conoces muchas cosas y por lo tanto pues hay que limitar la exposición a este tipo de situaciones. Evidentemente en Google pues será más difícil que esto ocurra porque el nivel de engaño interno que tienes que llegar pues sería muy alto, pero en empresas más pequeñas pues es más posible dentro de la gran improbabilidad de que ocurra esto. El tema del episodio de esta semana está muy relacionado precisamente al problema que ha tenido Pastisserie Holdings y básicamente lo que querría tratar es todo la situación del retail británico, que es bastante mala y ya no es que muchos de los retailers estén en una situación mala, sino que si empiezas a ver diferentes empresas, muchas veces dicen, bueno, pues no sé quién ha quebrado. Y yo llego a un punto en el que dije, bueno, pues aquí está quebrando mucha gente y me parece algo a estudiar por qué quiebra una compañía y cómo quiebran. Y bueno, ya ha habido bastantes casos. Bueno, Pastisserie Holdings, por ejemplo, no parece que no va a quebrar si realmente consigue ampliar capital. En capítulos anteriores se ha hablado de SafeStyle, que tampoco ha quebrado, pero bueno, ha reducido un 90% su cotización y son casos muy interesantes. De estos dos ya no voy a hablar más, pero sí de otros como Carpetride, que ha estado a punto de quebrar y otros. Y de hecho, cuando una compañía deja de existir, que cuando quiebra, al final el ticker
desaparece muchas veces y la página pues deja de estar y entonces como que desaparece muy rápido. Y entonces no puedes estudiar bien lo que ha pasado. Por ejemplo, en una compañía como Sears, tú tienes tiempo de ver la evolución y la decadencia poco a poco, año a año, y ver lo que pasa. Sin embargo, en el mundo retail, encima que Sears también está en el mundo retail, pero ha sido un proceso muy muy lento. En el mundo retail las cosas pueden cambiar mucho, muy rápido. Y veremos unos casos. Y entonces te puedes encontrar que en un mes la compañía quiebra, la cotización la cotización se va a cero, la página de la compañía desaparece y no se sabe nada más de esa compañía. Sin embargo, a un inversor, aunque no sea inversor en esa compañía, pues debería estar interesado en estudiar lo que ha pasado, ya que te puede dar información para el futuro y en qué cosas invertir y en qué no. Y es por ello que esa dificultad de encontrar información me hace pensar que es interesante dedicar un poco de esfuerzo en estudiar estas compañías. La primera empresa de la que querría hablar es Carpetride, que es un retailer de todo lo que es alfombras, también venden camas y otro tipo de muebles, pero básicamente alfombras. Y entonces, en el 2017 tenían unas ventas de 457 millones de libras, ¿vale? Pues en el 2018 tenían 444 millones. Es decir, una bajada de un 3% que no es nada. Sin embargo, el EBITDA pasaba de 28,6 millones a 6. Un descenso de un 77% en el EBITDA. Y decimos, bueno, y esto... Bueno, el EBITDA es positivo, aunque sea, ¿no? Mínimamente. Sin embargo, la compañía pasa de tener pues 16 peniques de beneficios por acción a 7 peniques de pérdidas por acción. Y la deuda pasa de ser 10 millones, que claro, cuando tienes 28 millones, tener 10 millones de deuda es poco, es 0,20 o 0,30, a tener 53 millones de deuda, cuando ahora tienes 6 millones de EBITDA. Lo cual, pues, te pone en una situación de repente, has pasado de tener 0,3 veces EBITDA de deuda a tener, pues, casi, no sé, 8 veces de EBITDA deuda. Y uno se pregunta, ¿cómo una empresa de un año a otro cambia tanto y tan rápido? Y simplemente es el like for like que, de hecho, o sea, en mayo de 2017, junio, julio, agosto, pues estaba en un +2, -1, más o menos en 0, digamos, una cosa muy estable. Sin embargo, llega enero para Carpetride y empieza el like for like a caer a -13, -6, -15, -10 y después de 5 meses así, o 4, tienes un profit warning, tienes estos resultados y de repente la empresa que tú conocías se ha vuelto otra. Y de hecho, o sea, no es que ha pasado un año, no, es que ha llegado enero, han pasado 4 meses así, ha habido un cambio y la situación cambia completamente. Y uno se podría preguntar, ¿cómo han entrado en tanta deuda? Si es verdad que tenían ciertas pérdidas, pero bueno, el EBITDA es positivo y las ventas son iguales a las del año pasado, entonces no debería haber grandes cambios en el working capital, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre, y esto es una especie de círculo vicioso del retail, es que si bien las ventas son parecidas de un año a otro, los suministradores, al ver a la compañía tan mal, dejan de financiarle, dejan de darle pues 90 días o los que sean y piden dinero al contado. Lo cual necesitas un working capital más grande, lo cual hace que tu posición de caja disminuya.
Y si bien en un principio parecería que eso no se reducirá mucho con... O sea, una reducción de EBITDA o de ventas no traerá grandes movimientos de caja, pues sí los trae por factores externos, lo cual es bastante grave. Además, empiezas a cerrar tiendas, empiezas a cerrar cosas, lo cual tiene unos gastos administrativos que tienes que incurrir simplemente para cambiar el rumbo de la compañía, lo cual es bastante malo en sí. Y entonces, bueno, esta es un poco la situación de Carpetright. La acción ha bajado, pues ahora es como una 20ª parte de lo que era antes y se ha reducido en gran cantidad. Y quizás una lección de Carpetright es que a veces pensamos que una compañía que tiene un gran market share, pues eso implica un foso grande. Y de hecho Carpetright así lo publicitaba a sus accionistas. Es decir, tenemos el 20% de las ventas de alfombras en Inglaterra, y eso nos da una especie de imagen de marca, poder ante los suministradores, etc. Sin embargo, habrá sectores donde eso importe. En retail no mucho. Y de hecho, pues, oye, muchas tiendas pequeñas se aprovechan de ti porque, oye, ellos no tienen una acción que cotiza, no tienen un CEO que cobra un montón. Entonces, realmente, o sea, igual Carpetright tiene que hacer mucha publicidad y los pequeños pues se aprovechan de que Carpetright mismamente haga esa publicidad, pero luego ellos pues ponen precios más bajos y atraen a esos clientes. Hay muchas razones que hacen que no haya un foso claro en el mundo del retail. Y entonces hay que estar alerta a este tipo de argumentos de que es mejor el más grande de ese sector, cuando en realidad el caso de Carpetright pues demuestra que eso no es así. Y así es como Carpetright, una compañía de no sé, unos 400 millones de libras, ha pasado a ser otra de 30 millones o algo así. Otra compañía, y esta sí que es una quiebra de verdad, es Conviviality plc, que es un suministrador de bebidas alcohólicas y también era un retailer de eso mismo, de bebidas alcohólicas, y tiene 2 tiendas que son Wine Rack y Bargain Booze. Y bueno, básicamente tiene esas 2 vertientes el negocio. Y era una compañía que, bueno, además de tener 4.000 personas en plantilla y un montón de tiendas, pues tenía un valor en bolsa de unos 600 millones y llegó a tener pues 1.000 millones de libras de capitalización. Y lo que habían hecho desde 2015 es ir adquiriendo pues otras compañías como eran Matthew Clark, Vivendum, a precios pues ahora vistos pues un poco altos, pues 200 millones de libras, 100 millones de libras, y bueno, eran un suministrador, como digo, a diferentes restaurantes y establecimientos de bebidas alcohólicas. Bueno, pues entonces llega el 2018, llega marzo, y en 3 semanas hacen 3 profit warnings, la acción pasa de 400 a 100 en un par de semanas, y dicen en abril que necesitan una ampliación de capital para seguir adelante y que sin eso no se puede. Los accionistas votan que no se va a hacer ampliación de capital, y entonces la compañía declara la bancarrota y se pone a vender sus activos. Vuelvo a repetir que el precio de la compañía a principios de 2018 era 400 peniques y iba perfectamente, pues bueno, en 3 meses valía 0. Y un poco para recalcar, ¿no?, la idea central de este episodio, en el mundo retail las cosas cambian mucho, muy rápido. Al final, lo que ha pasado con Conviviality es que han vendido sus 2 negocios, las 2 vertientes, Bargain Booze y Wine Rack, las venden a Bestway, que es un
una especie de supermercado que está en Inglaterra por 7 millones y la parte de suministro a restaurantes y bares pues la venden a C&C, una compañía que tiene las bebidas alcohólicas propias, cervezas y tal, y además es un suministrador de Anheuser-Busch oficial. Esta ha sido, primero, una compañía Carpetright que casi va a la bancarrota, Conviviality que va a la bancarrota. La siguiente, House of Fraser, ya una bastante conocida en el territorio español, ya que cuando Valentum hizo el vídeo de SCS, pues comentaba cómo SCS estaba intentando vender sus sofás a través de House of Fraser, ya que House of Fraser sí que vende cosas o bueno, artículos como más de lujo y así podía pues llegar a otros sectores de la población. Bueno, pues House of Fraser, que vende, es un retailer de ropa y otro tipo de complementos y muebles. Bueno, pues se fue a la bancarrota y esto fue en el 2018 también, este año, en junio, con 6.000 trabajadores. Y al final lo que ha pasado es que el director de Sports Direct ha pagado 90 millones y se ha quedado con House of Fraser con la intención de reflotarlo por su cuenta. Otro retailer, Coast, pues situación similar, con 600 trabajadores, 145 tiendas. Estaba en una situación financiera un poco delicada desde antes. Bueno, pues llega el 2018 y bancarrota también. Y al final la compañía ha sido vendida a Karen Millen y bueno, la van a intentar reflotar de alguna forma. Select, una compañía de también retail de ropa, pues con 2.000 empleados, 183 tiendas por Inglaterra, también bancarrota en el 2018, en marzo. La siguiente, Maplin, es un retailer de electrónica que es similar a MediaMarkt o también una mezcla entre MediaMarkt y bueno, Radio Shack, que es una empresa estadounidense de suministro de componentes electrónicos, literalmente de do it yourself. Pues bueno, Maplin también entró en bancarrota este año con 200 tiendas, 2.500 empleados y según la compañía, si bien intentaron hacer todo lo posible para evitar los efectos del Brexit y toda la depreciación de la libra, etcétera, al final el consumo muy pobre de la población británica ha hecho que los requerimientos financieros sean demasiado duros y que Maplin también vaya a la bancarrota. Homebase. Homebase es una compañía bueno, es una especie de Leroy Merlin de productos de do it yourself, es decir, de manitas y de montar cosas en casa, pues con 42 tiendas y 1.500 empleados también se ha ido a la bancarrota en el 2018. Poundworld, que es una compañía de productos de muy bajo coste, estilo todo a 100, que bueno, llegó a ser comprado por 150 millones, pues con 250 tiendas en Inglaterra y 4.000 empleos, también se ha ido a la bancarrota este año. Como veis, podría seguir hablando de compañías que se han ido a la bancarrota este año en Inglaterra, que no han sido pocas, pero creo que voy a parar aquí porque si no, esta es una especie de pasapalabra de compañías que se están hundiendo. Pero hay muchas más, ya he comentado las más importantes, las que quedan son más pequeñas y quizá no tan conocidas. Y con esto, y con este capítulo, lo que yo quería hacer es, bueno, primero, hacer ver cómo de rápido cambian las cosas y los peligros de un negocio sin foso, porque al final el retail hay un foso muy, muy estrecho o apenas hay. Y además, dar una explicación a por qué las cosas están baratas en Inglaterra. Ahora nos encontramos y buscamos muchos retailers y decimos qué baratos están, ¿no? O sea, tienen beneficios, van muy bien y están baratísimos. Bueno, pues estos casos que he comentado
son la explicación de que estén tan baratos. Que, o sea, ha habido bancarrotas, esas bancarrotas han ocurrido en un periodo de tiempo muy corto, donde han cambiado muchísimo las cosas y por lo tanto la gente no se fía y los inversores y se niegan a pagar un múltiplo alto por este tipo de empresas. Sin embargo, y soy consciente de que este episodio pues ha tenido quizá un tono negativo, ya que solo he hablado de bancarrotas y negocios que han ido mal, sí que mi opinión es que tarde o temprano esto tiene que cambiar. O sea, la gente va a seguir comprando cosas en tiendas y bueno, ahora es verdad que el nivel de confianza de los británicos está bajo, no así el PIB ha ido subiendo y los sueldos también han ido subiendo, pero como el nivel de confianza es bajo, pues han gastado menos dinero. Sin embargo, como analizando esto como si fuera una especie de materia prima, si la capacidad se está yendo a la bancarrota y se está reduciendo, los que queden, se entiende que ese mismo pastel que había antes se lo reparten entre menos retailers o menos gente, lo cual significa que, prosperarán los que se queden. Entiendo yo que tendrán que prosperar tarde o temprano y ahora la gente no estará como loca en Inglaterra montando tiendas. Es decir, ya se ve que es un negocio que no va bien, por lo tanto es un negocio donde no mucha gente entrará y cuando esto recupere, pues los que estén, entiendo yo, que harán grandes beneficios. O eso es lo que espero, porque yo creo que sí que hay que intentar estar un poco expuestos al menos a este fenómeno, ya que es verdad que hay compañías bastante baratas. Y con esta última nota terminamos el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like en iVoox, en YouTube, escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.